bien. Y voy a empezar con una frase de tu libro cuando dices, he perdido la cuenta por igual de las páginas truncas y las futuras madres de mis hijos que dejé en el camino del delirio. Solo sé que unas y otras se peleaban dentro de mi cabeza por ganar el total de mi atención. Una de las cosas centrales, me parece a mí, del último a morir tiene que ver con esta disputa entre la palabra y la mujer en ti, me parece. No sé si es una disputa o un permanente armisticio, porque en realidad, y como lo cuento ahí en la historia, me cuesta mucho distinguir entre el romance y la escritura. Para mí son cosas que corren paralelas y casi que no me entero de su rivalidad implícita y latente, ¿no? Claro, tú decías que este libro por ahí no pensabas hacerlo, pero a mí me resulta sumamente útil para tratar de entender tu literatura y entenderte a ti, digamos, ¿no? Porque me parece, por otro lado, que tú ves ese pasado con mucha humildad, digamos, ¿no? Mira, es un pasado que finalmente está lleno de fracasos. O sea, he Claro, invertido en errores, he invertido todos mis errores. Para mí, los errores son un poco semillas. No, no lo considero una razón especial de orgullo ni tampoco de vergüenza. Eh, lo cuento porque creo que tengo ahí una historia. Trato de ponerme en el pellejo del personaje. De hecho, pues desde el primer capítulo entro en su pellejo a través del dolor, donde más le sí. duele, la cicatriz. Ahí en la llaga entra el personaje y pues el personaje se mira del tamaño que es. Se mira pequeñito, se mira ignorante frente a todo el establishment cultural que no entiende, que pues por supuesto que le encantaría beneficiarse de él, pero no lo entiende en absoluto. Y en realidad no está dispuesto a negociar nada, quiere meter la pata sin que nadie lo detenga. Entonces, no sé si la palabra es humildad. Personalmente te diría que desconfío un poco de ella, pero pues uno cuando está escribiendo no le queda otra cosa, porque si tú no te haces pequeño, la escritura te va a hacer pequeño. De hecho, este libro es en gran parte un testimonio de cómo la escritura puede hacerte sentir una cucaracha. Sí, es cierto, pero por otro lado le has entregado toda tu vida a la escritura y toda tu vida a esos fracasos, digamos, ¿no? En ese sentido yo digo que es humilde en el sentido de contar cada fracaso y en el sentido de no sé si regodearse, pero sí decir, bueno, yo vengo de ahí, digamos. Lo que pasa es que en el fracaso hay un aprendizaje, en el fracaso hay un movimiento, en el éxito no lo hay. El éxito te estupidiza, es como una droga, como inhalar cocaína. Ah, el éxito. Pero el éxito lo único que hace es sembrarte problemas porque nadie está preparado para él. Y aparte, pues no tiene gracia contar cómo te fue bien. Yo creo que la historia está hecha precisamente de los fracasos, igual que pues cualquier conflicto literario, parte de los problemas de los protagonistas para llegar a donde quieren o sueñan o necesitan llegar. Entonces, a mí lo que me gusta de esta historia es que está completamente sembrada de ingenuidad, de fracasos, de problemas, de imposibles, porque así tenía que ser. Miro para atrás, digo, es que tenía que ser así. ¿Cuál habría sido la gracia de que tuviera un tío, un padre ahí consagrado que me ayudara? Pues no, supongo que no habría sido tan interesante. Sí, es cierto, pero también ese es el hecho de que la palabra te ha formado también, ¿no? Sí, ¿O pues no? mira, no estaba pensado así. Yo cuando era niño, yo lo que quería era entretenerme, tener a alguien con quien jugar. Y como no había con quien jugar, pues brotaron ahí las palabras como compañeras de juego. Suena metáfora, suena un tanto cursi y seguramente lo es, pero es un hecho que pues me acostumbré a jugar con las palabras como un niño que juega con un mecano. Las palabras fueron como mi Lego.
Entonces, hasta la fecha, pues soy un fulano que juega con palabras, que a eso se dedica, en eso se entretiene y que no puede parar. Ahora, alguien que juega con palabras, ¿qué dirías que es un traidor intrigante? Perdón, no entendí el final. Tú hablas de un traidor intrigante, nos habita y nos empuja Ah, a ratos ah, hacia el precipicio. Esa frase me sí. resultó matadora, digamos, ¿no? Yo creo que es un Pues poco la palabra que va y viene, ¿o no? Pero la palabra no bueno, lo que pasa traiciona. es que la palabra es tramposa y sabes que la palabra es tramposa. Vamos, eh, cuando uno tiene un buen rato lidiando con ella, ya se ha metido en muchos problemas por su culpa o por lo que uno quiso hacer con la palabra, porque uno siempre abusa de ella, pues sabe que esta ductilidad que ha conseguido con la palabra de alguna manera le da una ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando alguien que practica karate alcanza la cinta negra, registran sus manos y sus piernas como armas, para que si golpea a alguien puedan acreditar la ventaja, ¿no? O si mata a alguien, acreditan la ventaja, ¿no? Y yo creo que en el asunto de la gente que se dedica a trabajar con palabras hay algo similar, tenemos una cierta ventaja. Eh, eh, Somos alevosos en el sentido de que empleamos una herramienta todo el tiempo y esa misma herramienta la utilizamos pues para enamorarnos, para enamorar a otras personas, para hacernos perdonar, para todo la utilizamos y sabemos que es tramposa. Entonces, yo creo que en ese sentido una gran coartada es poder usar ese mismo instrumento en un territorio legal, que sería el territorio de la literatura, donde uno no solamente está autorizado, sino se espera que juegue con las palabras al punto de hacer las cosas parecer de otro color y de otra naturaleza, al punto de jugar con los conceptos y de pronto engañar, a veces engañarla con la verdad y a veces torcer la verdad. Pues para eso sirven las palabras y lo sabemos y en parte es parte del encanto, lo que hace de la literatura una fechoría y de uno un malandro cada vez que se dedica a jugar con las palabras y hacer que la realidad sea o parezca como, como necesitas tú en la historia que parezca y tal vez no como en realidad era. Es interesante lo que planteas. Ahora, ¿cómo te llevas frente al hecho de la muerte? Porque cuando, en la primera parte, cuando está por morir tu abuelo, tú te vas, te escapas, no quieres verlo muerto, no quieres entender, digamos, ¿no? Eso. Siempre fue así, ahora cómo estás más maduro, cómo lo llevas. Es curioso, mis padres siempre me protegieron de la muerte. Cuando murió mi abuelo, yo ya tenía 16 años, ya estaba grande. Pues mi madre se encargó de que yo no fuera al panteón para que no me impresionara. La verdad a mí me da mucha pereza y aproveché esa sobreprotección. Y sin embargo, eh, todos los domingos de mi infancia y parte de mi adolescencia, alrededor de 11 años, cada domingo yo estaba en el panteón. Íbamos a ver a mis abuelos, a mi abuela materna y a mi abuelo, no, a mi abuela paterna y a mi abuelo materno. Íbamos a verlos, estaba en el mismo panteón, en el de Dolores, y desarrollé esta cercanía con la muerte y también una, un cierto sentido del humor negro. Ya cuando fui más grande, yo me iba a ese mismo panteón a robar huesos que de pronto quedaban por ahí tirados porque no eran muy escrupulosos los enterradores. Entonces, yo usaba un fémur de palanca de velocidades cuando tenía 17 años y tuve siempre una cercanía macabra con la muerte. Alguna vez también en el Tianguis del Chopo llevé a cambiar un feto que me había robado del laboratorio de la escuela. Porque esta idea de tener cadáveres, de tener muertos, de buscar el mundo de los muertos, siempre me ha fascinado. Y de hecho, yo considero que mi madurez comienza en el momento en que salto de un avión, en un paracaídas en Tequesquitengo, solo, no como ahora, que se avientan en tándem, y digo, dale, perdí el miedo a la muerte, ya me demostré que no le tengo miedo a la muerte. Para mí, el hecho de haber trabajado en convertirme
en un hacedor de ficciones, en un novelista, tiene también mucho que ver con reírme del miedo a la muerte, con desafiar a la muerte y con que a fin de cuentas no me preocupe ni me importe la muerte. A mí la muerte me importa en la medida en que tenga el mal gusto de llegar temprano. Si no llega temprano y me deja hacer lo mío, pues la verdad es que ya no me preocupa. Ahora, cuando se puede un ser querido, sí es importante, me parece. Ah, claro, claro, eso es terrible. Sabes, yo vivo esas cosas como una derrota. La muerte de mi madre la viví como una espantosa derrota y la de mi padre el día que ocurra sé que también la voy a vivir así. Es algo que ya no puedo recobrar y es algo que vas perdiendo de poco a poco, ¿cierto? Porque pues las personas van teniendo no la misma memoria, van perdiendo facultades y en esa medida también las vas perdiendo a ellas, a la persona que era íntegra con sus recuerdos. Y sí, es una parte muy dolorosa. Es decir, yo digo que me río de la muerte, pero yo pienso en la muerte como mi propia muerte, de esa me río. De las muertes de las personas cercanas a mí, de eso no me río. Eso sí me jode, me fastidia, me desespera, me descorazona, pero contra eso no puedo hacer absolutamente nada. Es algo, uno tiene que enseñarse a vivir con la muerte y conforme pasen más años, más muertos verás y menos vivos quedarán. Te lo digo, mi padre tiene 97 años, ya no Ah, tiene un solo amigo de su edad y él va y viene perfectamente, él está muy sano, pero el punto es que ya no puede hablar virtualmente con nadie que tenga cuando menos 10 años menos que él, claro. cuando muchos 10 años menos que él. Entonces, lo veo, miro esa soledad y pues sí me parece terrible. Yo me pongo en su lugar y no sé si querría vivir en esas circunstancias. Es decir, sintiéndome condenado a ya no ser entendido del todo por alguien, puesto que ya no queda nadie de mi generación. Sí. Eh, y claro, pues es mi trabajo, supongo, hacer esa clase de reflexiones, algunas más o menos macabras que otras. La condena del inmortal, ¿verdad? Sería un poco. Ahora, la autobiografía necesita un yo, como un personaje, un yo, digamos. No es que uno vaya a escribir como si fuera uno mismo, digamos, ¿no? Me parece que tú también en esta autobiografía también puedes mentir, porque ya dijiste que la palabra es tramposa también. Pues mira, yo creo que la principal mentira está en el ángulo que tomas para ver las cosas, o como diría, ¿no? Más de acuerdo al refrán, en el cristal que utilices para mirarla, ¿no? Es decir, ahí está la trampa, en el ángulo. Entonces, hay una palabra que me gusta mucho, que no es muy conocida, que es samacuco. Samacuco es el que avienta la piedra y esconde la mano. Entonces, los narradores tenemos esa cualidad de ser samacucos porque contamos la cosa desde el ángulo que nos conviene o desde el ángulo que le conviene a la historia. Eso Claro, es cierto. Ahora te voy a decir una cosa. Aquí realmente lo que a mí me puedan ver me importa un pepino. Es decir, yo estoy dispuesto a darle cualquier parte de mi vida a la historia con tal de hacer a la historia funcionar. Y en claro, ese sentido, mis trampas tienen que ver no con lo que yo pueda arreglar de, vamos, con que vaya yo a perder galanura al contar cosas vergonzosas de mí. Eso me tiene sin cuidado y lo puedo hacer cualquier día de la semana. Lo que realmente me interesa es que la historia marche, que funcione como una historia, que tenga un antes, un después, un porqué, un para qué. Y tú sabes que, bueno, en la vida eso no existe, eso solamente existe cuando te pones a tratar de hacerlo en ficción. Entonces, pues convertir la realidad en ficción supone también, pues ponerle ciertas, ¿cómo te diré? Ciertos remaches, ciertos cimientos, ciertas vigas ahí para que todo acomode, quede en su lugar y tenga un sentido. Para que eso que en su momento no tenía ningún sentido, ahora, en el nombre de la literatura, lo tenga. ahora, ¿este libro comenzó con la edad de la punzada y es una trilogía o tú los ves aparte Eh, de los tres, digamos? Mira, empezaría en todo caso con este que ves. Seguiría con la edad de la punzada y terminaría con el último en morir. Mira, afortunadamente nunca me planteé hacer una trilogía. Eran
digamos que impulsos independientes entre sí. El primero era la historia de infancia que quería contar. El segundo era otra historia de adolescencia que le sucedía a un personaje ya muy distinto, aunque fuera la misma persona. Y según yo, ahí terminaba todo. Cuando empecé a escribir este libro, por supuesto pensé en aquellos dos y recordé las veces que le dije a no sé cuántas personas que me entrevistaron que yo ya nunca más iba a volver a hacer una cosa de estas y nunca más iba a contar mi vida. Eso les pasa por creerle a un narrador. En fin, el caso es que en el momento en que me pongo a hacer esto, decido que quiero hacerlo, pero no sé qué es, todavía no encuentro la forma, porque tengo esta idea de hacerlo en dos tiempos o en dos planos. Uno es ahora, aquí en este jardín, desde el que te estoy hablando, y el otro es atrás, en el momento en que muere mi abuela. Y quería llevar esos dos planos, eventualmente dejar que se juntaran y contaran el final. Entonces, como eso, pues evidentemente tenía una buena dosis de apuesta o de experimento, no lo asocié en ningún momento con los otros dos libros. Ahora bien, cuando ya voy muy avanzado en este libro, en el último en morir, me doy cuenta que, pues me parezca o no, eso es una trilogía que funciona como trilogía y no me molesta que se vea como trilogía en la medida que se entienda que son historias diferentes y que no tiene la menor importancia cuál leas primero o cuál después, porque creo que todo lo que necesitan está contenido en cada una de ellas y no son mutuamente dependientes. Me encanta la idea de que, pues tú, lectora, de pronto te encuentras a personajes o situaciones que estaban en las otras y los reconozcas y digas, ah, pues claro, pues es la misma historia, ¿no? Es parte de una misma historia. O sea, en cuanto a vasos comunicantes, está muy bien, pero no es una cosa secuencial de que la 1, la 2 y la 3. Eso depende de la voluntad o del capricho de quien los lea, ¿no? Ok, van las tres últimas, las tres preguntas últimas. Tú dices, a veces lo que duele no es lo que sucedió, sino lo que ya no va a suceder. Y de eso está repleto este departamento. ¿Piensas mucho en esos fracasos o lo que no sucedió, digamos, o es solo una frase del libro? Sabes, Mónica, no, no soy indiferente a esto. Hay una frasecita de cajón que me molesta mucho. Es esta que dice que el hubiera no existe. Por Dios, pero si yo de eso vivo. Si no fuera por el hubiera, yo tendría que estar, no sé, vendiendo seguros. Entonces, para mí sí, para mí mi trabajo, mi interés está en eso que habría podido hacer, en eso que ya no va a hacer. Está en, por ejemplo, en esa narración, hablo de que abro la puerta y miro y la puerta se atora porque hay un montón de periódicos que fueron echando debajo y que se amontonaron y de alguna manera no dejan a la puerta abrirse. Sí. Y miro esos periódicos y siento una enorme tristeza porque ya nadie los va a leer, porque la persona para la que iban ya no está ahí y esos periódicos los percibo como cosas solitarias, como cosas que dejaron de tener sentido. Miro la casa y miro cada una de las cosas y miro todo el orden y digo, ¿a dónde se va el sentido de las cosas una vez que muere quien se los había dado? Pues se va a la nada. Y eso para mí siempre ha tenido una carga simbólica y una carga emocional muy fuerte. Quizá debería atribuirlo a que desde niño, como hijo único, era muy propenso a jugar con objetos y a dar vida a los objetos. Eh, Soy una persona que se distrae constantemente en dar vida a los objetos y en dar seguimiento a las historias que ya no van a ser, en imaginar que sigue aquello que ya no siguió. Hay una novela de Philip K. Dick que se llama La tercera estigmata de Palmer Eldritch, que habla de una droga que consiste en que te la dan y te pueden tirar en un agujero o te pueden llevar a otro planeta, como efectivamente hacen en esta historia, y aventarte por ahí, y mientras tú tengas la droga dentro, tu vida en la Tierra va a seguir corriendo en tu cabeza. Y como dilatan el tiempo infinitamente, en 5 segundos reales, tú en tu cabeza puedes vivir 5 años.
es la vida eterna a través de una droga. Desarrollar toda esa vida. ¿Qué hubiera pasado si esa vida hubiera seguido? ¿Qué hubiera pasado si hubo 1000 años? Si hubo 1500 años. Ese tipo de consideraciones que para muchos son infantiles, pues para mí son el centro de mi chamba. Ahora, ¿cómo te llevas con la pandemia? La otra vez hablando con Arriaga decía que me manden de viaje, no sé, en el 2030, no importa, ¿no? Hablando precisamente de que él, bueno, fue como tú, un premio Alfaguara y él no ha podido viajar, digamos, así que todos tus consejos no le han servido, digamos, ¿no? Lo ¿Cómo te, castigaron, tuvo muy mala suerte, de plano. cómo Sí, te sí, sí, llevas con la pandemia? ¿cómo me llevo? Pues la verdad es que me llevo muy bien. Ajá. No he tenido realmente mayor problema. He trabajado más que nunca en mi vida. He sentido la necesidad de la que ya hablo en este libro de administrar el tiempo mejor y creo que en cierta medida lo he logrado. He logrado también algo que mucha gente ya ni siquiera se molesta en intentar, que es que los lunes parezcan lunes, los miércoles miércoles, que los fines de semana sean fines de semana. Por ejemplo, aquí hay un lugar aquí en el jardín que es donde yo escribo, es mi lugar de trabajo, y los fines de semana lo cambio, pongo un tapete distinto, pongo bebidas y lo transformamos en el bungalow. Entonces, el fin de semana tengo el bungalow y en fin, considero que para estar preso estoy en una situación de privilegio, así que no tengo mucho de qué quejarme. Creo que hay mucha gente que sí tiene cantidad de cosas de qué quejarse, así que mira, mis peores momentos siguen siendo gloriosos. Perfecto. Bueno, la última es que la música también está en esta novela, como en todas tus otras novelas. Hay un gran soundtrack, por supuesto que está Raúl Seixas, que me encantó. Este, Raúl Seixas. este, ¿Piensas hacer algún soundtrack de esta novela? Qué curioso que me hagas esta pregunta. Llevo varios días precisamente haciendo ese soundtrack. Ah, En este mira. momento me falta revisar las últimas 60 páginas Ajá, y ya voy a tener la banda sonora pues ya encontraré por las redes sociales, aparte les voy a pasar a mis editores para que la viralicen en la medida de lo posible. claro. Ahora que se puede, porque pues a mi editora Ramón Córdoba yo siempre le daba un CD quemado con las canciones que eran la banda sonora de la novela y ahora lo voy a poder hacer porque pues ahora ya están los servicios de streaming, Claro. así que pues a ver, yo creo que ya en unos pocos días ya estará esto circulando. Qué curioso que me lo preguntes justo cuando la esté terminando. Muy bien. Bueno, la esperaremos, por supuesto. Y qué bueno porque aparte así como que me das un mayor sentido del propósito, ¿me entiendes? Me digo a mí mismo, ya ves, ándale, a trabajar. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias. Un abrazo, Mónica. Beso. Beso.